Gracias a la invitación para exponer el día de hoy temas sobre los principios registrales. Voy a ir directamente a tratar sobre los principios que voy a comentar el día de hoy, que es el principio de rogación y titulación auténtica, el principio de especialidad, el principio de legalidad y el principio de tracto sucesivo. Yo entiendo que al día de hoy, pues ya sabemos que los principios se constituyen o se conforman por la columna vertebral del registro, de registros públicos. Pero previamente a ello, resulta trascendental ubicarnos en qué parte de la norma o en qué parte del estudio nos encontramos, ¿no? Y es que, si bien es cierto, los principios registrales forman o son este conjunto de normas, ¿no?, que van a regular todo el procedimiento registral, hay que tener en cuenta que el procedimiento registral o el derecho registral forma parte del derecho civil, ¿no? Y se encuentra regulado en el libro 9 del Código Civil. Entonces, es un libro del Código Civil. Los estudiantes que están día de hoy conectados eh, podrán verificar que el libro de registros públicos, al igual que el acto jurídico, al igual que el libro de personas, al igual que el libro de familia, al igual que el libro de sucesiones, al igual que el libro de derechos reales, el de obligaciones, fuente de las obligaciones, prescripción y caducidad, registros públicos, y luego el internacional privado, conforma un libro del Código Civil. Entonces, el derecho registral no deja de ser derecho civil. Es más, se dice y se hace el registro, inscribe actos y derechos. Estos actos y derechos, sin duda, son los que se encuentran compuestos por el derecho civil y otras normas. Entonces, el derecho registral forma parte de este mundo inmenso llamado derecho civil. Así que los principios vistos, o como los voy a explicar el día de hoy, van a apoyarse, ¿ya? Van a apoyarse siempre en lo previsto en el Código Civil. Ahora, esa es la visión que siempre procuro dar, ¿no? No tratar de ubicar el derecho registral en un espacio y tiempo del derecho. Sí, a veces, y esto se debe a que, pues, el derecho registral es tan profundo, es tan rico en normativa, que hoy por hoy pues tenemos especialidades y maestrías exclusivas en derecho registral, ¿no? Por ejemplo, ustedes no van a encontrar pues una maestría en acto jurídico, o van a encontrar una maestría llamada fuente de las obligaciones, pero sí vamos a encontrar especialidades y maestrías en reconocidas universidades en derecho registral. Eso nos debería de llamar bastante a entender de que el derecho registral, si bien es cierto, es una parte del Código Civil, pero es una de las partes más importantes del Código Civil. ¿Sí? Al extremo, como les repito, que hay especialidades y maestrías exclusivas sobre esta materia. Dicho esto, dicho esto, voy a entrar a tallar sobre los principios que se me han encargado. Yo sé que probablemente ya he estado revisando otros principios, entonces yo voy a entrar primero con el principio de rogación y titulación auténtica. Los principios se encuentran regulados en una norma en específico que es el Reglamento General de Registros Públicos, ¿ya? Yo sé que los estudiantes se habrán dado cuenta, porque es en la época cuando uno estudia, en donde profundiza temas, y se da cuenta pues de que nosotros hemos asimilado bastante el derecho registral español, ¿no? Y ellos, lejos de tener un reglamento general, ellos tienen una ley hipotecaria, pero muchos de sus artículos se asemejan y son demasiado parecidos a los nuestros. Entonces, y aparte tienen un código civil. Nosotros no le decimos ley hipotecaria, vamos a decirle reglamento general. Nosotros tenemos un reglamento general y tenemos también un código civil, y ambos regulan principios. Vamos a entender los principios desde ambas visiones, pero cuando se trata del principio de rogación
y titulación auténtica, en mi modesta opinión, el registro recoge este principio de manera distinta. Lo vamos a ver más adelante. Y por eso se lo he puesto no a modo de comparación como, por ejemplo, otro principio, ¿no? En este caso, el principio de especialidad. No. En este caso, en mi opinión, el reglamento constituye un principio que no se regula así en el código. Por eso que lo vamos a estudiar de manera independiente. Y ese es el principio de rogación y titulación auténtica. A ver, ¿por qué principio de rogación y otro de titulación auténtica? Porque los actos y derechos que llegan al registro llegan por solicitud del administrado. No llegan o no aparecen porque al registrador se le ocurrió. Aparecen o se presentan y se generan estos asientos registrales producto de una solicitud. A esta solicitud le vamos a llamar rogación. Lo que el usuario ruega, lo que solicita, y titulación auténtica, se le va a llamar pues a este documento necesario para que se genere la inscripción. ¿Por qué es tan importante la inscripción? Porque uno de los fines o el fin más importante del registro es generar seguridad jurídica por medio de la publicidad registral. Pero ¿qué publicidad voy a dar si no inscribo derechos? Entonces, se publicita los derechos que se han inscrito. Y estos derechos que se han inscrito van a surgir producto de una solicitud, principio de rogación, ¿no? De un documento adecuado, el cual se va a regular por el principio de titulación auténtica. No todo lo que el usuario ruegue o solicite se inscribe. Tiene que cumplirse una suerte de requisitos, dentro de ellos el de titulación auténtica, un instrumento, un documento especial para que llegue al registro, porque el registro no inscribe todo lo que a él se le presenta. Documentos simples no dan mérito de inscripción, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué tal una escritura pública? ¿No? Las que piden los notarios, un parte judicial, una resolución administrativa. Entonces, hay unos documentos especiales que sí generan inscripción, que van a dar mérito a una publicidad que, producto de ella, se va a obtener la seguridad jurídica que esperamos del registro. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Y esto es muy importante, al menos en lo que corresponde al derecho registral, porque el derecho registral es un derecho bastante técnico, específico, expreso, ¿no? Entonces, corresponde siempre leer a detalle, estudiar a detalle cada norma, no solamente los principios, sino cada norma de cada reglamento registral. Estamos en el padre de los reglamentos, el reglamento general. ¿Qué regula este principio establecido en el título 3 del Reglamento General de Registros Públicos? El principio de rogación y titulación auténtica, que dice lo siguiente: los asientos, que es lo que se publicita, se extienden por solicitud, ¿no?, a instancia de los otorgantes del acto o derecho o de un tercero interesado que quiera la inscripción de este acto o derecho en virtud de un título que conste en un instrumento público. No cualquier documento. Un instrumento público genera un asiento registral, salvo disposición en contrario, ¿no? La rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el título, salvo reserva expresa. Voy a quedarme ahí. Ya expliqué que un asiento publicita un acto o derecho. Se extiende por solicitud, ¿no? Y se genera en mérito de un instrumento público. Muy bien. Pero ¿qué tal si este instrumento público contiene más actos de los yo precisados en la rogatoria, en el formulario de inscripción, en donde constan los actos que yo ruego inscribir? ¿Qué tal si el instrumento se compone por más actos? Lo que nos dice la norma es que si se componen por más actos que no están previstos en la rogatoria, se califican todos estos actos. La calificación es integral y comprende los actos rogados en el título, no solo en la rogatoria, se complementa. Vamos a suponer que la rogatoria o el formulario de inscripción se haya puesto compra-venta.
pero cuando se revisa el instrumento público, la escritura pública, dice compra-venta e hipoteca. Porque solamente la solicitud dice compra-venta, yo voy a calificar compra-venta. No, si yo veo del instrumento público que se compone por otros actos, yo voy a calificarlos en su integridad. Por eso que dice la rogatoria, la solicitud en donde se plasma lo que nosotros pretendemos inscribir, alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el título. ¿Qué tal si nuevamente, ¿no?, en el mismo caso, dice pues compra-venta, hipoteca y un comodato? El comodato no es un acto inscribible, ¿no? Entonces, por más que esté ahí, yo no lo voy a inscribir, porque no es un acto inscribible y porque la norma, el título preliminar, la columna vertebral del registro me dice que solamente procede con actos inscribibles. Volviendo al mismo ejemplo, solicitud, una compra-venta, se solicita compra-venta y el instrumento público, pues, tiene dos compraventas con hipoteca, ¿no? O dos compraventas simplemente, sin hipoteca, dos compraventas. Y yo he marcado en la solicitud compra-venta y del departamento y me reservo del estacionamiento, ¿no? Entonces, si yo me reservo expresamente, la rogatoria solamente va a alcanzar a los demás actos por los que yo no me he reservado. Yo no tengo que poner califica todo esto. Yo es lo que tengo que, porque por norma expresa yo tengo que calificar todo. No, la calificación registral se hace sobre todo. Pero cuando yo me reservo, yo me voy a reservar o se va a reservar, ¿no? La calificación se va a reservar respecto de estos actos en los que expresamente el administrado haya señalado o haya formulado la reserva. ¿Ya? Entonces, si el acto rogado dice compra-venta de departamento, me reservo compra-venta, me reservo la inscripción del estacionamiento, se entiende que los demás actos van a ser calificados. El segundo párrafo de este principio señala algo muy interesante. Dice, se presume que el presentante del título actúa en representación del adquiriente del derecho o del directamente beneficiado con la inscripción que se solicita. Esta es una presunción, ¿no? Salvo que aquel haya indicado en la solicitud de inscripción que actúa en interés de persona distinta. Para todos los efectos del procedimiento, podrán actuar indistintamente cualquiera de ellos, no hay problema. ¿Sí? Actúes en representación o no, no hay problema. Entendiéndose que cada vez que en este reglamento se menciona el presentante, podrá también actuar la persona a quien éste represente. Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 o cuando expresamente se disponga algo distinto. En caso de contradicción o conflicto entre el presentante y el representado, prevalece la solicitud de presentante. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 13? El segundo párrafo del artículo 13 dice que cuando se tratan de títulos que se componen por resoluciones judiciales emanadas de un proceso civil, solo puede desistirse la persona a cuyo favor se ha expedido la resolución judicial, no el presentante, salvo que el presentante haya marcado, haya indicado en su solicitud, en la rogación, que actúa en interés de persona distinta. Si es así, será solo el presentante, aunque sea una resolución judicial, el que pueda desistir, en cuyo caso solo procederá el desistimiento a solicitud de esta sin perjuicio de lo señalado anteriormente. Si el juez deja sin efecto la resolución en cualquier momento antes de la inscripción, el registrador da por concluido el procedimiento registral tachando el título. Volvemos. Entonces, para entender el principio de rogación y este segundo párrafo respecto a la resolución judicial, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de que ante un conflicto entre el presentante y el beneficiado con la inscripción, prevalece el derecho del presentante, ¿no? La rogatoria o la solicitud es la del presentante, ¿ya? Es el derecho de quien va a prevalecer. Ahora, cuando se trata de una resolución judicial, para que siga prevaleciendo el control registral, vamos a decirlo así, del presentante, él tendrá que marcar que actúa en representación de una persona distinta, ¿no? ¿Esto por qué se puede dar? Por ejemplo, yo asumo aquellos casos
en donde un abogado o un estudio de abogados, ¿no?, haya solicitado o esté en la defensa de algún cliente y no le pague, pues puede retirar los documentos o él será quien va a presentar o él será el que va a reservarse de esta calificación, porque no le han pagado, por ejemplo, los honorarios. Entonces yo me retiro, ¿no? Y no los presento hasta que usted no me cancele, por ejemplo. O la de una persona tramitadora, ¿no? Por ejemplo, yo presento el título, cancéleme, no se le cancela, él se desiste de la inscripción. Son diversas las razones por las que una persona puede desistirse y la persona que presenta, en la presunción general es de que la persona que presenta es la persona que puede desistirse. Esa es la idea que debe prevalecer, ¿no? Sin embargo, como ya hemos visto, la norma deja ciertas excepciones en caso de resoluciones judiciales, ¿ya? Porque en otros tipos de casos se presume que el presentante actúa en interés de persona, en su propio interés o en interés de persona distinta y por consecuencia será solo él el que tiene el control y el dominio, vamos a decirlo así, del procedimiento registral, de la calificación, de que se puede desistir total o parcialmente del acto que él mismo está solicitando inscribir. Entonces, de eso se compone este principio de rogación y titulación auténtica, ¿no? Entender de que el presentante tiene el control de la presentación de los documentos que él ha presentado y que estos documentos tienen que sustentarse en un instrumento público. Hoy en día, estos instrumentos podrían ser tranquilamente una escritura pública, un parte judicial, una resolución administrativa, entre otros. Cabría de repente, ahorita algunos se podrían preguntar, ¿y puede inscribirse en mérito de una copia simple? No, en realidad no. La norma lo prohíbe. Lo que a veces se presenta o en documentos simples son pues solicitudes que remiten al archivado. Yo solicito una rectificación, lo hago en un documento simple, pero eso en realidad no está generando el asiento. El asiento es lo que se está generando por el título archivado. La solicitud o la copia simple, lo único que está haciendo es una indicación, pero el asiento no se está extendiendo por esta indicación. Se está extendiendo en realidad por lo que obra en los archivados. ¿Qué ha dicho el Tribunal Registral respecto de este principio? No hay acuerdos, no hay precedentes que hagan mucho énfasis en este principio, pero hay bastantes resoluciones del Tribunal Registral que han dicho, por ejemplo, la rogatoria no solo fluye de lo manifestado por el presentante en la solicitud, sino que también se encuentra contenido por la documentación que él presenta, alcanzando a todos los actos inscribibles contenidos en salvo que se reserve expresamente o se desista después mediante un desistimiento parcial. ¿Cuál es la diferencia para pasar al otro principio? ¿No? Aún quiero comentarles algo más. Entre una reserva y un desistimiento. Muy breve, muy sencillo. La reserva se da con la presentación. Yo presento mi título y en ese momento me reservo con la presentación de mi título por si acaso yo me estoy reservando de estos actos. Esto yo no quiero que se inscriba. Perfecto. Tienen que ser actos que se puedan separar, obviamente. ¿No? Si son títulos pues, que están conectados, que pueden separarse, no va a poder reservarse ni desistirse. De la misma manera pasa con el desistimiento parcial. Pero en el desistimiento parcial yo no me reservé, yo presenté el título con todos los actos y derechos por inscribirse. Pero durante la calificación, antes que se inscriba, evidentemente, yo presento mi desistimiento parcial sobre los actos que yo no quiero, siempre que sean separables, ¿no? Entonces, no sé, yo me pongo en el supuesto de que yo presente una compra-venta con hipoteca, pero pues no quiero que se inscriba la hipoteca, entonces me reservo o me desisto de la hipoteca. No funciona así porque probablemente en el título diga que el dinero que se paga con la compra-venta es préstamo que garantiza la hipoteca. Entonces son títulos que están relacionados. Entonces no podría en ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, desistirme o reservarme, ¿no? Están amarrados esos actos. Es importante también, para acabar con este principio, tener en cuenta algo, la inhibitoria administrativa registral. Si hay algo que
que siempre dejan claros los temas, ¿no? Y es mi recomendación, es que el Tribunal Registral ha aclarado diversos aspectos del derecho registral, dentro de ellos algunos alcances de la calificación, ¿no? Y hay un acuerdo del tribunal, porque el Tribunal Registral expide acuerdos y también precedentes de observancia obligatoria, que palabras más, palabras menos son una especie de jurisprudencia registral, que es de obligatorio cumplimiento, ¿no? A diferencia del sistema judicial, en donde los precedentes o de los plenos, pues todavía dan un espacio al juez para que pueda apartarse. Pero no, en el caso en este caso administrativo, los precedentes son eso, de observancia obligatoria, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta y al ser de observancia obligatoria, sin duda, no podemos dejarlos de estudiar. Hay un acuerdo que señala lo siguiente: inhibitoria administrativa registral. Si durante la calificación se advierte que consta una demanda contenciosa contra una resolución del tribunal respecto de algún acto, materia, rogación, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas, salvo que el archivado de la anotación de demandas contenga la información necesaria para que se evalúe la existencia de un conflicto con la función jurisdiccional. En este acuerdo del Tribunal Registral se está señalando de que el registrador o el tribunal puede advertir durante su calificación una demanda contenciosa administrativa contra una resolución del tribunal respecto del mismo acto que a él le están rogando calificar. Entonces, cuando es así, él debe solicitar, debe pedirle como una comunicación al Poder Judicial sobre las actuaciones que se estén realizando, salvo pues que de los archivados él pueda tener claro el panorama. Pero si el Poder Judicial dice, sí, estamos evaluando el mismo acto que ya en una ocasión se apeló y que ahora en día te toca verificar a ti, pues ahí procede la inhibitoria administrativa registral, que quiere decir, no siempre lo que yo voy a rogar o solicitar inscribir, pues tiene que calificarse. No siempre es así. Uno se puede inhibir, el registrador puede inhibirse, o el tribunal registral, ¿no? Puede inhibirse. Hay supuestos en donde el principio de rogación no alcanza. Y este es uno de ellos. Bien, ahora pasemos al principio de especialidad. El principio de especialidad es otro principio vital del registro, ¿no? Y está regulado en en el título cuarto, ¿no? Del principio de especialidad y en el artículo 2017, literal A, principio de especialidad del Código Civil. Ambos, como ustedes podrán ver, dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Si no es lo mismo en realidad. Y dicen que por cada bien o persona, sea natural o jurídica, se abre una partida registral. Esto significa lo siguiente: un inmueble, una oficina, un departamento, un terreno, tiene que tener una sola partida. No pueden haber dos, tres inmuebles con una sola partida. Una persona jurídica debe de tener una sola partida, al igual que una persona natural, una sola partida. En el caso de la persona jurídica, yo les pongo, por ejemplo, una SAC, una sociedad anónima, una IRL, una asociación, una cooperativa, ¿no? Entonces, deben de tener cada una de manera individual una partida. Es como nosotros las personas con RENIEC, ¿no? Tenemos una sola acta de nacimiento. Algo así funciona, o algo así funciona el principio de especialidad. Por cada bien o persona, una partida. Si, por ejemplo, yo no tengo bien, no tengo empresa, pero otorgo un poder, ¿no? Entonces, por persona, una partida. De eso se trata el principio de especialidad. Ya no pueden abrirse, pues, no puede, choca contra el principio de especialidad que hay una partida en donde se ubican diversos inmuebles. Debería procederse con la independización para que cada una tenga, de acuerdo al principio de especialidad, cada partida, cada inmueble tenga su propia partida. Y esta partida evidentemente está compuesta por Hacienda. Hay un acuerdo del Tribunal Registral que habla sobre la infracción al principio de especialidad. En este acuerdo del tribunal se dice: cuando en una partida coexisten dos o más predios físicamente individualizados a favor de distintos titulares, constituye esta situación, constituye una vulneración al principio de especialidad. Claro, si hay un inmueble, no sé, pues yo me pongo
200 metros con una sola partida, pero en realidad ese inmueble está físicamente independiente de otro y tiene propietarios distintos, esto vulnera el principio de especialidad. Sin embargo, en virtud de ello no puede desconocerse el derecho que está legitimado, o sea, lo que está inscrito, y como tal produce todos sus efectos, correspondiendo mientras no se independice, que se sigan extendiendo sobre esta partida actos de transferencia, gravamen, entre otros. ¿Qué nos está diciendo este acuerdo del tribunal? Que aunque exista infracción al principio, por el principio de legitimidad, ¿no? Por lo que ya obra inscrito, igual se debe de continuar las inscripciones. Aunque nosotros de la lectura, aunque conozcamos el caso, sepamos pues de que en un inmueble hay diversos otros inmuebles, aunque eso pase, debe seguirse procediendo con las inscripciones como si fuera uno, ¿no? Hasta que se independice y se hagan los traslados correspondientes, ¿no? Entonces, acá funciona muy fuerte el principio de legitimidad y el principio de especialidad. ¿Puede haber infracción al principio de especialidad? Sí. ¿Necesariamente cada inmueble tiene una partida? No necesariamente. A veces los inmuebles sí están separados, pero están en un régimen de copropiedad, tienen una sola partida. Pero físicamente se ven independizados, sí, pero no lo han hecho. Entonces, recuerden que volvemos al principio anterior. Aunque si no lo han hecho, nadie puede hacer nada, porque cada asiento o acto o derecho se inscribe en virtud de o instancia de los otorgantes, por pedido de los administrados. Ahora vamos al principio de legalidad. En este principio de legalidad, y era lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Tenemos un código civil que ha puesto o ha consignado al principio de erogación, al principio de legalidad de erogación, en el artículo 2011. Yo no lo llevé con el principio de erogación que hace un momento expuse, porque este principio lleva más relación con el principio de legalidad que vamos a comparar ahorita con el que estableció en el reglamento. Es por eso, ¿no? Por eso que los traigo a comparación del principio de legalidad establecido en el artículo quinto del reglamento general. El artículo quinto tiene relación con el artículo 2011 porque ambos hablan sobre la legalidad. Si ustedes leen, se parecen mucho, se parecen bastante, ambos artículos, ¿no? Pero en líneas generales nos dicen que la legalidad implica la calificación de legalidad del título, los documentos que se presentan, la capacidad de los otorgantes, la validez de los actos. Toda esa calificación es el principio de legalidad. Ver documentos, ver actos, ver representación, ya, eso es legalidad, la calificación pura del registrador. La capacidad, ¿no?, de los otorgantes. Esta calificación también comprende la revisión de las partidas registrales y de los obstáculos que podrían presentarse de esta revisión. Cuando una calificación es positiva, quiere decir que el registrador ha verificado partidas, ha verificado la legalidad, ha verificado la capacidad de los otorgantes, ¿no? Ha verificado las formalidades propias del título, entre otros, la validez de lo que está inscribiendo. Todo puede ser formal, todo puede estar muy bien, pero es un compromiso para contratar. Y los compromisos para contratar, de acuerdo a nuestro sistema, no se inscriben. Entonces, toda esa evaluación en conjunto es el principio de legalidad. Ahora, el artículo 2011 ha agregado dos artículos interesantes, no hace mucho, 2021, dos párrafos interesantes, que es en la calificación del registrador y el tribunal se propicia y se facilita la inscripción. Principio implícito de proinscripción. Quienes me siguen en las redes pueden ver una publicación en Gaceta Jurídica sobre el tema, pueden descargarlo y leer quienes quieran profundizar un poco más sobre este principio, pero que en resumidas cuentas, para decirlo de manera muy sencilla, el principio de legalidad y rogación, o este principio de propiciar la inscripción, se conoce como el principio de proinscripción, o el principio implícito proinscripción, que si bien es cierto no tiene un nomen juris, ¿no?, un nombre expreso, como vemos el principio de legalidad, el principio de trato sucesivo, no lo tiene,
pero se presume, está establecido en diversas resoluciones del Tribunal Registral, se ha reconocido como un principio implícito el de proinscripción. Ya, entonces, ¿qué va a significar? Palabra más, palabra menos, en que el registrador y el tribunal propicien la inscripción de un título, no propicien la observación. Recuerden, el administrado no está en pelea con el registro, el administrado no está litigando en registro. Entonces, la idea no es que la tendencia sea observarle los títulos. Por el contrario, la tendencia es que los títulos deban de ingresar al registro y para ello se debe de tener algunos criterios flexibles. Si el registrador en su título se equivocó una letra, un número, y hay otros documentos que a mí me permiten aclarar de que estamos ante un error material, por ejemplo, pues aplico este principio. Por un número, una letra, no voy a decirle al usuario pues que me traiga un nuevo parte notarial o un nuevo parte judicial, sabiendo pues que en su mayoría el Poder Judicial siempre toma mucho tiempo. Entonces ahí es donde aplico este principio, porque a mí me quedó claro, puede haber un error material, pero la calificación está clara, es tal persona, es tal inmueble, no hay forma que sea otra. Entonces yo aplico el principio pro inscripción que aplica para todo tipo, que se da en todo tipo de registro, ¿no? En todo tipo de calificación. Este principio de legalidad, ¿ya? Este principio de legalidad tiene también algunos acuerdos del tribunal. En el 2007 se estableció el control de la legalidad, pero este acuerdo al final fue dejado sin efecto, pero es importante que lo sepa, porque no hasta hace mucho ha sido materia de evaluación, por ejemplo, en el último concurso público para registrador, se preguntó si el tribunal registral puede efectuar el control difuso de legalidad, ¿no? De normas contrarias a la ley. Recuerden, cuando se refiere a legalidad, se refiere a control, calificación, verificación, ¿no? Y entonces, la pregunta era si es que el tribunal puede hacer el control difuso de esta calificación de normas contrarias a la ley. ¿No? Bueno, esto se dejó sin efecto y la respuesta correcta era que no se puede, ¿no? Entonces, siempre es importante que los estudios, sea del reglamento, sea del código o de cualquier otro reglamento, vayan de la mano con los actuales criterios del tribunal registral. Bien, ahora hemos llegado al principio de tracto sucesivo. Este principio, sí es, así como los demás, también es vital, sobre todo en el registro de predio, puesto que en este principio se va a entender de que ninguna inscripción se va a hacer independientemente de la realidad del antecedente. No, ninguna inscripción, salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana. Un ejemplo, se dice que con este principio se establece la siguiente frase: el adquiriente de hoy será el vendedor de mañana. El principio de tracto sucesivo es al final esa especie de cadena que relaciona a los titulares. Solamente puede venderme a mí el titular registral. Yo compraré y yo titular le podré vender a otra persona. Esa es la idea del principio de tracto sucesivo. Tiene que haber un orden, tracto sucesivo. Tiene que respetarse los órdenes, no porque si A le vende a B y le vende a C y B no inscribe su derecho, C tampoco inscribe su derecho, viene D y le vende este B, por ejemplo. Si B no tiene inscrito su derecho, que le fue transferido de A, no va a poder inscribir D. B tiene que primero inscribirse él para que luego se inscriba el derecho de D. Entonces, todo derecho deviene de un derecho inscrito. No deviene porque me vendió, acá tengo mi documento privado, no, tiene que estar inscrito. Recuerda que estamos hablando a nivel registral, lo que prevalece en la inscripción. Y así ustedes van a encontrar muchas normas. Por ejemplo, van a encontrar el artículo 1135 del Código Civil, que ustedes pueden revisar en este momento, en donde te dice claramente, si hay un concurso de acreedores, donde una persona le vendió a dos la misma, gana el primero que inscribe. Tenemos también un artículo 2022, ¿no? En donde dicen, ante dos derechos de la misma naturaleza, de diferente naturaleza, prevalece el derecho común, el derecho civil, ¿no? O aquel que tenga un derecho real. Entonces, hay que tener en cuenta que el tracto sucesivo es una especie de escalera que no podemos saltar.
El comprador, el adquiriente del derecho, les pongo algún ejemplo del comprador, no puede ser también pues, otro tipo de acto, pero el adquiriente del derecho debe de venir de la partida registral. Y este adquiriente podrá luego transferir. Así, como una cadena es el tracto sucesivo. No puede venir alguien, por más derecho de verdad que tenga, y decir que pues, pese a que no inscribió, le corresponde ser inscrito e ir en contra de lo que dice el tracto sucesivo. Ahora, pero este principio a ver, será infalible, no habrá excepciones. Ahí vemos, por ejemplo, la primera excepción en la norma está, ¿no? La inmatriculación, la primera excepción. Otra excepción, la prescripción adquisitiva de dominio. En la prescripción adquisitiva de dominio yo necesito que el titular me venda, no, pero en la prescripción aún así se aplica el tracto sucesivo porque ¿saben qué? Se emplaza al titular. No interesa aquí que el titular otorgue el derecho, pero sí interesa que la demanda se plasme contra quien figura con el derecho. Entonces, de alguna manera todavía ahí se aplica el principio de tracto sucesivo, pero hay un ejemplo mayor, donde hay una excepción mayor y hay una excepción normativa. Y esa está plasmada en el artículo 98 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, ¿no? Este artículo es muy interesante porque te dice que se pueden inscribir transferencias realizadas por el causante a favor de terceros. ¿Sí? De una lectura literal y rápida, podríamos decir que un causante, un muerto, puede seguir transfiriendo. Miren lo que dice la norma. Las transferencias a favor de terceros, efectuadas por el causante antes de su fallecimiento, obviamente, no podría hacerlo después, podrán inscribirse, aun cuando en la partida se hubiera inscrito la sucesión, a título universal, claro, una sucesión intestada, siempre que su inscripción no perjudique a terceros. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta norma? Nos está diciendo de que se puede inscribir la sucesión del titular y luego se puede inscribir una venta que él hizo hace mucho tiempo atrás, antes de que él muriera. O sea, ya tenemos otro titular, pero se inscribe una venta distinta del titular. Esto es una excepción al principio de tracto sucesivo, porque el tracto sucesivo es el titular directo le vende a una persona que inscribe. Ese es tracto sucesivo. Pero acá hay una excepción. El titular ya falleció y acá tenemos otro titular, pero se va a inscribir una transferencia anterior. A veces esto no se sabe, no se conoce mucho. Tómenle bastante atención. Es muy interesante, porque rompe el principio de tracto sucesivo. Acá yo ya tengo otro titular. Sin embargo, estoy escribiendo una compra-venta anterior, antigua, siempre que no se perjudique a tercero, obviamente. No tenemos precedentes expresos sobre el tema, tampoco acuerdo, pero tenemos bastantes resoluciones en todos, respecto a todos los principios, ¿no? Por ejemplo, esta resolución 4568-2023 dice, no corresponde a las instancias cuestionar la legitimación de los asientos, muy bien. Por lo tanto, para transferir la integridad de un predio, se requiere que los transferentes conste con derecho inscrito, principio de tracto. Para escribir una transferencia, el que transfiere tiene que tener derecho inscrito, ¿no? Y sean los únicos titulares. Si no participa un copropietario, aun cuando se encuentre fallecido y pendiente de inscripción su sucesión en el registro de predios, no podrá transferirse la totalidad de predios, sino solo sus cuotas ideales. Y es que, claro, eh, vamos a suponer pues de que un inmueble sea de 3 hermanos, y quieren vender todo el inmueble, pero uno no esté de acuerdo. Entonces, el tracto sucesivo encaja cuando este que no está de acuerdo, pues ratifica la venta, interviene en la venta y ahí estamos todos los titulares, ¿no? Ahí recién se procederá con la inscripción porque ya se ha complementado, ya se ha compuesto todo el titular del inmueble para que pueda transferir. Mientras falten copropietarios, estamos yendo en contra de este principio de tracto sucesivo, independientemente de las reglas del Código Civil que te dicen que también en una transferencia de cuotas deben intervenir la integridad de los copropietarios, salvo que se venda solamente la cuota de cada copropietario. Pero si se vende el inmueble, tienen que intervenir todos. He traído 2 casos, dejo la pregunta aquí y me responden en el chat. No sé si la coordinación está de acuerdo, que lo puedan leer o lo leemos juntos y les doy 2 minutos para que me digan quién es el propietario del bien. Es solo un nombre.
¿sí? De acuerdo a lo que se les ha explicado, de acuerdo a los principios, de acuerdo a estos criterios generales del derecho registral en nuestro sistema, se debe de decir en este caso uno quién es el propietario del bien. Pedro es titular registral de un inmueble que vende mediante contrato con firma certificada a Lucía. Sin embargo, el propietario del inmueble sin título inscrito es Pablo, quien a su vez ejerce la posesión del bien. Lucía no inscribe su derecho. Posteriormente, Pedro vende por escritura a Carla, quien sí inscribe. La pregunta es sencilla. ¿Quién es propietario del bien? Muy bien, acá me señalan Carla, Carla. Un Pablo. Hugo Daniel nos ha puesto Pablo. Bien, Alonso dice que la posición no se escribe. Muy bien, Alonso. Después todos me han señalado Carla. Pablo ha sido el único valiente. Ahora Mirta también, que me dice que Pablo es el propietario del bien. Vilma también. Muy bien. Creo que ha respondido la gran mayoría. Muy bien, muy bien. Veo que están bastante informados, pero también el problema es que han habido varias Carlas. Y siempre, si estudiamos un principio, hay que tener en cuenta el principio de los principios, que es saber qué sistema estoy, ¿no? Entonces, si ya estamos en principio es porque tenemos claro en qué sistema estamos, ¿no? Entonces, primero, estamos en un sistema no convalidante. Nosotros no convalidamos nulidades, o sea, nuestro sistema no convalida un acto nulo, por decirlo así. La inscripción no lo convalida, pero independientemente de ello, nuestro sistema es declarativo. Nuestros principios se aplican en un sistema declarativo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo probablemente un tema de trato, ¿no? Pedro es titular. Yo necesito un titular, registralmente hablando. Pedro le ha vendido a Lucía, pero se lo ha vendido mediante contrato. Yo asumo el primer principio, el de legalidad. ¿Qué les dije? ¿Qué se requiere? Instrumento. Entonces, este contrato no se va a poder inscribir. Segundo, el propietario del inmueble no es Pedro, sino es Pablo. Claro, porque estamos en un sistema declarativo y esto puede pasar. Quien tiene también la posesión, perfecto, ¿no? Lucía sabemos que no escribe su derecho. Pedro, que es el titular, le vende por escritura a Carla, quien sí inscribe su derecho. ¿Y ella por qué lo escribe? Tracto sucesivo, porque Pedro es titular. La pregunta, ¿quién es propietario? Propietario no es ni Pedro, propietario tampoco es Carla, ¿no? Sino que propietario del inmueble sin título, porque así funciona nuestro sistema, es Pablo. Hemos visto aquí tracto y legalidad, pero por sobre los principios tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? El sistema. Y la respuesta estaba en la propia pregunta. El propietario del inmueble sin título inscrito es Pablo. Muy bien, María José, muy bien. Les voy a poner otro ejemplo y con esto pasamos a las preguntas que si tuvieran respecto de este principio, de estos principios que acabo de explicar. Ya también van a tener 2, 3 minutos para poderlo responder. Ya, Pedro vende un inmueble mediante un documento privado a Lucía. Muy bien. Que no inscribe su derecho. Pedro fallece y se inscribe la sucesión a favor de su madre. Pedro no tiene hijos, no tiene esposa, no, y solamente está vivo su mamá. Entonces, se inscribe la sucesión intestada a favor de su mamá. Muy bien. Entonces, ¿puede Lucía inscribir su propiedad aunque en la partida registral figure como propietaria de la mamá de Pedro? Pedro le ha vendido a Lucía, pero Lucía pues no lo inscribió y se lo ha vendido mediante un documento privado, no lo inscribió, ¿no? Pedro ahora ha fallecido y ahora se ha inscrito no solamente su fallecimiento en René, sino que se ha inscrito su sucesión a favor de su mamá. ¿Puede Lucía inscribir su propiedad aunque en la partida registral figure como propietaria de la mamá de Pedro? Pregunta, ¿acá dónde queda el principio de tracto? Y ojo, ¿recuerdan que les he explicado una excepción al principio de tracto? Teniendo en cuenta eso, respondan. Muy bien, Omar me dice que sí se puede de acuerdo a la excepción del principio de tracto. Muy bien. Sí, me dicen no. Sí, las opiniones están divididas. Muy buena, Carlos.
Sí, me dice Han, sí se puede. Sí, por la excepción, sí se puede. El artículo señala una excepción. Muy bien, Albert. Sí se puede. Vaya, bastante participación. Eso me alegra bastante. Sí se puede. Esta pregunta se resuelve solo con principio. Con eso les estoy ayudando bastante. Se resuelve solo con un principio. No se resuelve con la excepción. ¿Quién me dice por qué no se resuelve con la excepción y qué principio resuelve el problema? Muy bien, Alonso. Claro. ¿Cómo se llama el principio? Ya, autenticidad pública. ¿Ha explicado ese principio? Muy bien, el de titulación auténtica, claro. Si hubiese puesto ahí mediante un instrumento público, mediante escritura pública, ahí sí se podía, ahí sí se aplicaba la excepción, ¿no? En este caso no. Muy bien, acá esto se resuelve con el principio de titulación auténtica, ¿no? Muy bien, yo creo que se ha entendido los principios, se ha entendido la aprobación, creo que se ha entendido la legalidad, la calificación que se hace con el anterior caso, y pues el de tracto sucesivo con la excepción. El tracto sucesivo es una regla general, pero recuerden que puede darse las excepciones como este caso de la sucesión. Muy bien, claro, otorgamiento, claro, también a la madre, ¿no? Bien, pero registralmente no se podría inscribir, en principio. ¿No? Tendría que haber ya un proceso judicial, ¿no? De, como bien señala, de otorgamiento, quizás a la mamá de Pedro, ¿no? Por ser un suceso. Muy bien, paso a escucharlos, a leer, en todo caso, a escucharlos, las preguntas que se hubieran dado respecto de estos principios que acabamos de estudiar. Muy bien, alguien ha levantado la mano. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Mi consulta se relaciona al principio de legalidad. Usted comentó de que el registrador o el tribunal registral tiene la capacidad de subsanar o corregir errores materiales. ¿Solamente proceden cuando suceden errores materiales? ¿Qué sucede en caso de un error aritmético, por ejemplo? Muy buena pregunta. En realidad, el registrador, en esos casos, el registrador lo que hace es subsumirse a lo que diga el título archivado. Si el título archivado está equivocado, recuerden que el asiento se genera en mérito al título. El registrador no puede interpretar, aunque sea muy lógico, el error en el título, él no puede reinterpretar, él tiene que sujetarse al título. La rectificación puede darse de tres maneras, ¿no? Por un error material, puede darse también por un error de concepto, o también puede darse de oficio. El error material creo que está claro, una letra, voy al título archivado y en efecto corrijo la letra. Un error de concepto es que, por ejemplo, en vez de escribir una donación, escribí una compra-venta. Eso ya de concepto, y ahí no interesa la letra. Una rectificación de oficio debe de darse cuando, con ocasión de una calificación, yo previamente me doy cuenta que el registrador anterior cometió un error. Entonces, para que mi título, el título que estoy calificando, se inscriba, previamente yo de oficio puedo rectificar el error. Podríamos decir es una excepción al principio de rogación, ¿no? Yo lo rectifico y luego ingresa el otro título. Pero el error aritmético usualmente, por ejemplo, se ha dado en las rectificaciones que se dan o las que se conocen como por error de cálculo, la rectificación diaria por error de cálculo. Pero, por ejemplo, ahí tú no te remites al archivado. Ahí más bien le pides al usuario nuevos planos visados para que el área de catastro lo contraste con los planos que tú tienes. Entonces, que obran en el archivado. Entonces, una vez contrastados, se dan cuenta que hubo un error en el título. Y ahí, solo así, con nueva documentación, se rectifica ese error en el cálculo. Pero no se puede, en realidad, rectificar por una presunción, por más que aparentemente esté errado. En su momento, el registrador lo que pudo haber hecho de repente es observar,
pero rectificar de oficio algo que ya está inscrito y que ya obra de esa manera en el archivado es más complicado, ¿no? No se puede. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta también iba relacionada con algo que usted estaba comentando. Se hablaba en principio de que cada uno, por ejemplo, cada propiedad tiene inscrito una partida que es independiente, que es básicamente lo que certifica que esa propiedad pues, le pertenece a una persona o a unos copropietarios. Mi pregunta estaba relacionada con la vigencia de una partida inscrita a un nombre. Por ejemplo, he estado practicando en el Poder Judicial y varias veces he escuchado que dicen los abogados que la partida no se actualizó, por tanto sigue apareciendo en un nombre X cuando ya actualmente le corresponde a una persona Z. Entonces, quería preguntar, ¿el cambio en todo caso de propietario es automático o también tiene un periodo? Allá, no, claro, claro, claro. Muchas gracias primero por la pregunta. En efecto, lo que puede suceder es de que se presenta en un determinado momento, antes que se produzca la transferencia al Poder Judicial, sea en la demanda, o medio de prueba, o como contestación, en un determinado momento la partida registral tenía estos propietarios. Vamos a suponer de que la demanda o la contestación de la demanda por poner estos actos procesales se dé hoy día, estamos hoy día, a ver, miércoles 7 a la 1 de la tarde presentan y contestan, pero miércoles 7 a las 2 se ingresa una transferencia. Entonces ya lo que contestaron ya está desactualizado con lo que se acaba de presentar, porque probablemente como es una compra-venta sencilla y rápida y se califique en menos de 24 horas. Tiene el registrador 7 días, ¿no? Para poderlo calificar, pero como es un acto sencillo, sale rápido. Entonces, en un solo día, ya la situación del inmueble ha cambiado. Entonces, siempre la expedición o la publicidad es al momento, ¿no? Por eso, cuando alguien va a comprar un inmueble, no puede dejarse llevar pues, por una copia literal, ¿no? De hace un mes. Tiene que ir él mismo a verificar, o por lo menos, pues, ver en ese instante, en ese momento, o ese día. Por eso que algunas personas bloquean la partida, porque la situación jurídica de un inmueble puede cambiar de un momento a otro. Entonces, ahí pues a veces se pasa ese tema que dice, no está actualizado, no está actualizada la partida. Entonces, por eso, porque como te repito, la situación puede cambiar. Igual pasa para las personas jurídicas, ¿no? Las personas jurídicas también pueden tener hoy día un gerente y mañana y sacar una vigencia con un gerente y al día siguiente lo pueden haber revocado. O lo pueden haber revocado 1 hora o al minuto después de haber pedido la vigencia, ¿no? Entonces, de haberse expedido la vigencia. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso siempre las vigencias o las copias literales no tienen que tener mucho tiempo. Siguiente, por favor, creo que había otra pregunta. Sí, muy buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta. Eh, Justamente hace poco había hablado sobre el perjuicio que se podía crear a un tercero, ¿no? En lo que respecta al principio de legalidad. Mi consulta era si un bien que se compra dentro de una sociedad de gananciales y, bueno, en las dos partes, ¿no? Fallecen, en lo cual existe un hijo que no está dentro de este matrimonio, sino es de la pareja, ¿no? Esta pareja se une y compran un bien, pero este hijo no es de la señora. Y ambos fallecen. Y en todo caso, cuando se realizó la sucesión, la hermana fue la que realizó la sucesión y no en todo caso el hijo. ¿No sería un acto nulo? Porque no se ha respetado el orden de sucesión. Ya, tú te refieres de que que hay una unión de una pareja y la mujer tiene un hijo que no es de esta unión. Y ahora me dices que esta Nada, pareja... eh, una, pa- un, eh, un hombre se une con una mujer, pero este hombre ya tiene un hijo de otro matrimonio. ¿Ya? Pero ellos se casan y adquieren un bien inmueble. ¿Ya? Ambos fallecen, ¿no? La sucesión intestada, no hay testamento, la sucesión intestada la realiza la hermana y adquiere el bien sin avisarle al Ah, hijo. ¿No sería un acto nulo? no es un acto nulo, es un acto totalmente válido. El hijo que está fuera, lo que debe hacer es plantear una demanda de petición de herencia, ¿ya?
y ahí no hay nulidad. Ahí no hay nulidad. Él lo que tiene que hacer es demandar la petición, Y ¿no? si Y se esté va a bien, incluir. y si esté bien que, bueno, que ya está a nombre de la hermana lo vendió. Ahí, pues, ya cuando hay venta, se analizan otras cuestiones, se analiza el principio de fe pública, y aunque lo haya vendido, pues él podrá demandarle en todo caso, pues, la indemnización o reparación civil que corresponda, ¿no? Ah, gracias, doctor. ¿Listo? Me parece que hay una pregunta más. Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, una consulta. Si cuatro hermanos son copropietarios de un bien, usted mencionó hace un momento sobre un bloqueo. Uno de ellos puede realizar una anotación de demanda ante si estuviera un proceso judicial. Claro, claro que sí, claro que sí. Ese es el bloqueo, ¿verdad? No, 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 no. No. El bloqueo es la anotación de una, vamos a decirlo así, a pedido de un notario, porque se está celebrando ante su notaría, se está formalizando un acto o derecho inscribible. Entonces, previamente, mientras se formaliza, yo lo bloqueo. ¿Por qué? Porque, como les expliqué hace un momento, las partidas pueden cambiar, se pueden Ujú. modificar. Claro. Entonces, para evitar ese riesgo, algunas partes bloquean, y mientras se protocoliza, se celebra, se consolida, no se firma la escritura pública en la notaría. Pero la anotación de demanda es otra cosa, Ah, no es un bloqueo. gracias. Gracias. ¿Queda alguna pregunta más? Si puede aclararme acerca del principio de inhibitoria administrativa. Ah, ya, listo, listo, listo. Ya, en este principio, lo que se hace en realidad no es un principio como tal, es la posibilidad que tiene al menos registral, ¿no? No es un principio registral, pero es la posibilidad que tiene el registrador de no ver un título, ¿no? Porque hay un conflicto en el título que tiene que ver con el acto que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, en ese supuesto, el registrador o el tribunal registral lo que puede hacer es inhibirse, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No me corresponde calificarlo porque en sede jurisdiccional, en la Corte Superior, ¿no? En el Poder Judicial, se está cuestionando este acto que me están pidiendo a mí. Entonces, cuando eso pasa, lo que sucede es que el registrador va a poder, pues, inhibirse, decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a calificar, se suspende. Va a mantenerse vigente lo que dure, en realidad, el asiento de presentación, ¿no? Eso es lo que sucede. Sí, ¿qué tal? Hola, Doctor, buenas tardes. ¿qué tal? Sí, quería llevar a la pregunta que también veo que varios tienen duda. En el caso 2, donde se mencionaba que una persona vende un inmueble y ésta fallece, ¿no? Se inscribe en la sucesión intestada. ¿Ya? Eh, Supongamos que el registrador observa la inscripción. Yo llevo un instrumento de la compra que me hizo el causante, ¿no? El ¿Ya? fallecido, y no me lo quiere inscribir. Entonces yo respondo su esquema de observación. ¿Bastaría con citar el principio de titulación auténtica o es necesario mencionar el artículo 98? Porque como que el artículo 98 nos menciona justo esa figura, ¿no? Del reglamento de predios. Claro, buena pregunta, pero no, créeme que el registrador ya lo conoce. Pero si también lo puedes mencionar en atención al artículo 9.8, solicito la inscripción del título. Pero no, ya el registrador lo conoce, ¿no? El registrador ya lo conoce y va a tener que aplicarlo. Ahora, no podría observarte por eso, te podría observar por otras cosas. No sé, pues algún error en el área que pueda advertirse de la calificación, pero no de la figura. La figura está reglamentada, es totalmente conocida, al menos a nivel registral, y por ese lado no tendría que haber problema. Correcto, doctor. Gracias. Listo. Señores, muchas gracias por su participación. Ha sido bastante activa. Solo me queda agradecer la gestión, ¿no? Y felicitar esta iniciativa de Cátedra Sunar. Y bueno, estar atento a lo que se ofrezca y
y a las siguientes invitaciones que puedan darse y bueno, desearles a ustedes el mejor de los éxitos como alumnos, como participantes, como abogados y pues será hasta una próxima oportunidad.